Imagina encontrarte cara a cara con el actual tricampeón del mundo en una curva cerrada y hacer que su vehículo se desvíe bruscamente. Si Lance Stroll fue capaz de lograr esto en una simple sesión de práctica con Max Verstappen, es aterrador pensar en lo que podría hacer en una carrera real. Por eso, vamos a revisar las 10 controversias que han provocado que Lance Stroll esté en el ojo del huracán. En el último de estos incidentes, Stroll puso en peligro deliberadamente a un piloto con 7 títulos mundiales en el Gran Premio de Malasia del 2017. Un momento que podría haber sido cómico si no fuera por la gravedad de la situación. Lance Stroll protagonizó uno de los incidentes más absurdos jamás vistos en la pista de carrera. Mientras los pilotos completaban la vuelta de enfriamiento después de la carrera, Sebastian Vettel intentó adelantar a Stroll por el exterior, pero el canadiense giró bruscamente hacia el vehículo del tetracampeón del mundo, sin siquiera mirar por el retrovisor, lo que provocó una colisión inevitable. A pesar de haber causado uno de los accidentes más ridículos de la historia, Lance Stroll no asumió ninguna responsabilidad por sus acciones, demostrando una actitud que se convertiría en una constante a lo largo de su carrera. El vehículo de Vettel resultó gravemente dañado después del incidente, y el alemán tuvo que ser rescatado por el Pascal. Aunque este incidente podría haber sido visto como un momento cómico por algunos, durante la entrevista posterior a la carrera, Vettel expresó su indignación y frustración por lo sucedido. I think Lance wasn't looking. Es increíble que a pesar de la gravedad del incidente, Stroll no recibió ninguna sanción, lo que marcó solo el comienzo de una serie de incidentes controvertidos con su futuro compañero de equipo. Durante el Gran Premio de Canadá de 2018, Lance Stroll causó un accidente devastador en la primera vuelta de la carrera. Después de un inicio muy disputado con Brendan Hartley, el piloto local perdió el control de su vehículo, lo que desencadenó una cadena de eventos que terminó en una colisión espectacular. Al analizar el accidente, es evidente que Hartley intentó un adelantamiento en un espacio muy estrecho y Stroll, a pesar de estar luchando por controlar su vehículo a alta velocidad, no redujo la velocidad lo suficiente. Esto lo llevó a perder el control del vehículo, lo que dejó a Hartley sin espacio para maniobrar y provocó una colisión que resultó en la retirada de ambos pilotos del Gran Premio. En su entrevista posterior a la carrera, Stroll no solo no aceptó la responsabilidad por el incidente, sino que respondió de manera apática y desinteresada, lo que generó aún más críticas hacia su persona. Aunque Stroll no fue penalizado por el incidente, ya que se consideró que no hubo intención y fue un incidente de carrera, este incidente marcó el comienzo de una serie de controversias que rodean a Stroll en su carrera. Los incidentes que siguen son ejemplos de descuidos, engreimiento e irresponsabilidades, todos ellos características que definen a Lance Stroll. Durante la segunda sesión de práctica libre del Gran Premio de Portugal de 2020, Lance Stroll demostró una falta de atención y concentración al olvidarse de que su vehículo estaba equipado con espejos. Después de completar una vuelta rápida, Stroll decidió comenzar otra sin reducir la velocidad, lo que lo llevó a ignorar la presencia de Max Verstappen, quien estaba comenzando su vuelta cronometrada a un ritmo similar. Al llegar a la curva 1, Lance Stroll estaba en línea de carrera y Max Verstappen intentó adelantarlo por el interior. Sin embargo, el canadiense no se percató de la presencia de Verstappen. Se cerró en la curva como si fuera el único en la pista y provocó un incidente que podría haber tenido consecuencias graves. Como era de esperarse, Max Verstappen no se tomó bien el incidente. Quedó atascado en la grava, lo que provocó una bandera roja. Por su lado, Verstappen pudo continuar después de detenerse en boxes. La acción fue considerada como un incidente de carrera, pero al analizar la cámara de Stroll, se observa que ni siquiera miró sus espejos y giró como si estuviera solo en la pista. Y no solo eso, sino que posterior a la sesión, en una entrevista, el mismo Stroll lo admitió. Lo increíble es que a pesar de haber admitido que no estaba prestando atención, Stroll intentó quitarse la responsabilidad. Este incidente es solo uno de los muchos que han generado una gran cantidad de críticas hacia el canadiense. El Gran Premio de Rusia de 2021 fue uno de los peores para Stroll.
ya que en un lapso de 2 vueltas cometió varios errores. Unos años después del incidente en Malasia, Lance Stroll y Sebastian Vettel se convirtieron en compañeros de equipo, y uno nunca chocaría con su compañero de equipo, ¿verdad? Durante la vuelta 48, con la lluvia cayendo cada vez más intensamente, Vettel intentó adelantar a su compañero por el exterior. Stroll, en un intento brusco e irresponsable de defender su posición, se cerró y provocó un incidente que podría haber tenido consecuencias graves. Sí, miren, ahí está Stroll con Vettel. Se tocaron las gomas, Tira el coche a Vettel, Sí, miren. Después de ser golpeado por su compañero y de casi estrellarse contra el muro, Vettel reaccionó de manera totalmente diferente a como lo hizo en Malasia. Pero eso se debió en gran parte a que el dueño del equipo era Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll. Por su parte, Stroll, luego del choque que dejó a ambos autos con daños, solo atinó a decir que no había visto a Vettel. Omite el incidente y, como era de esperarse, no asumió ninguna responsabilidad. Pero eso no fue todo. Una vuelta después, tras haberse salido varias veces de la pista, Stroll protagonizó uno de sus momentos más memorables en la Fórmula 1. Las controversias en torno a Lance Stroll no cesaban de surgir. Después de un impacto contra las barreras de protección, regresó de manera insegura a la pista de carreras, y en la primera curva, luego de volver, realizó una maniobra extremadamente peligrosa y lanzó su vehículo hacia Pierre Gasly, impactándolo con fuerza y provocando que el francés perdiera el control de su auto y realizara un trompo incontrolable que arruinó su carrera. La reacción de Gasly fue de incredulidad y frustración intensa. Lo peor es que, a pesar de ser peligrosa la maniobra, fue completamente innecesaria, ya que el piloto de Alfa Tauri lo adelantó con facilidad en la tercera recta. Como resultado, Stroll fue sancionado con una penalización de 10 segundos y 2 puntos en su superlicencia. Al finalizar la carrera, Sebastian Vettel mostró una reacción totalmente diferente a la que tuvo en Malasia, lo que generó un gran interés y curiosidad entre los aficionados y los expertos en la materia. Y para sorpresa de nadie, cuando le preguntaron a Stroll sobre los incidentes, básicamente ignoró la pregunta y no asumió ninguna responsabilidad, algo que se volvería habitual a lo largo de su carrera y generaría un gran debate y críticas hacia su persona. Durante la clasificación del Gran Premio de Australia del 2022, Nicolas Latifi estaba realizando una vuelta de preparación cuando intentó adelantar a Lance Stroll. Sin embargo, Stroll se cerró abruptamente hacia la derecha sin mirar sus espejos retrovisores y provocó un incidente que podría haber tenido consecuencias graves y lamentables. Luego de ser golpeado y retirado de la clasificación por Stroll, el piloto de Williams expresó su confusión y frustración intensa. Tras causar un accidente en el que claramente tenía la culpa, uno esperaría que el piloto de Aston Martin se quedara callado y asumiera su responsabilidad, pero ocurrió todo lo contrario. No solo no asumió la responsabilidad del accidente como en las ocasiones anteriores, sino que culpó a Latifi e incluso lo insultó. A pesar de que fue Stroll quien giró hacia él y lo chocó de manera peligrosa e irresponsable, el accidente resultó en una bandera roja que interrumpió la sesión de clasificación y dejó a ambos pilotos fuera de la misma. Más tarde, durante las entrevistas post-clasificación, ambos pilotos, ya más calmados y habiendo visto la repetición del incidente, dieron su opinión y perspectiva sobre lo sucedido. Once I got alongside him, we decided to turn in, so yeah, not much more to say besides that. Latifi mantuvo su postura y afirmó que Stroll había sido responsable del accidente. En cuanto a Stroll, como ya se podrán imaginar a estas alturas del video, puso excusas y no asumió la responsabilidad. It's very narrow and the timing was just really bad, I guess, and yeah. Lo que generó un gran debate y críticas hacia su persona. Sin embargo, la penalización de Stroll con 3 posiciones en la grilla de partida y 2 puntos de su superlicencia le dio la razón al piloto de Williams y demostró que la responsabilidad del incidente recaía en el piloto de Aston Martin. Durante la vuelta 22 del Gran Premio de Estados Unidos de 2022, después de que se retirara el auto de seguridad, Fernando Alonso intentó superar a Lance Stroll. Sin embargo, el canadiense defendió su posición de manera tardía y peligrosa, cambiando la línea de manera abrupta. Esto provocó un incidente que podría haber tenido consecuencias graves. Let's have a look to see what happened here. He
Stroll se vio obligado a abandonar la carrera, mientras que Alonso, después de salir volando, dio un mensaje confirmando que estaba bien, pero también destacando el peligroso movimiento de Stroll. Afortunadamente, Alonso se recuperó y terminó séptimo, mejorando incluso su posición antes del incidente de la línea de meta. Durante su entrevista después de la carrera, Alonso dijo algo que sorprendió a muchos. Aunque sabíamos que Stroll no iba a aceptar la responsabilidad, fue increíble que le echara la culpa a Alonso. Finalmente, los comisarios no le dieron la razón al canadiense y lo penalizaron. Unos meses después, en la temporada 2023, Lance Stroll y Fernando Alonso se convirtieron en compañeros de equipo en Aston Martin. Sin embargo, esto no impidió que Stroll volviera a cometer un error grave. En el Gran Premio de Bahrein de 2023, Stroll y Alonso ya eran compañeros de equipo, pero esto no evitó que Stroll se pasara de frenada en la primera vuelta. Cuando Alonso ya había tomado la curva, esto provocó un incidente que podría haber tenido consecuencias graves. Es importante destacar que Lance Stroll había sufrido una lesión previa durante la pretemporada, rompiéndose ambas muñecas mientras montaba bicicleta. Esto le causó dificultades para girar el volante, lo que le impidió corregir su error y evitar la colisión. En el incidente, Fernando Alonso, sin saber quién lo había golpeado, expresó su frustración de la siguiente manera. Debido al contacto, Alonso perdió 2 posiciones, pero logró remontar y alcanzó el tercer escalón del podio. Después de la carrera, mientras Alonso daba una entrevista, Stroll lo interrumpió con un comentario que dejó a muchos sorprendidos. No solo había golpeado a Alonso en la primera vuelta, sino que también interrumpió su entrevista para hacer un comentario que lo hizo parecer un niño engreído. La siguiente controversia es aún más impactante. Durante la clasificación del Gran Premio de Qatar de 2023, los autos de Aston Martin parecían competitivos, pero Lance Stroll tuvo un rendimiento desastroso y quedó eliminado de la Q1 por 4ª carrera consecutiva. Lo que ocurrió después de la sesión es verdaderamente grave. Stroll lanzó su volante valorado en aproximadamente 50.000 euros y no se preocupó por dónde cayó, casi golpeando a uno de los ingenieros. Luego, empujó violentamente a su entrenador personal, cuando este le recordó que debía ir a pesarse. En la entrevista después de la clasificación, Stroll no pidió disculpas, no reconoció lo ocurrido y no mostró remordimiento. Esto solo reafirmó su actitud de niño engreído, y lo peor es que nadie en el equipo dijo nada al respecto. Sin embargo, hubo alguien que no se quedó callado frente a sus acciones. En el Gran Premio de China de 2024, Lance Stroll chocó por detrás del auto de Daniel Ricciardo de manera ridícula. Nos han dado a este es Stroll. no, eso es Stroll. Madre mía, Stroll se lo ha llevado puesto, sí. Arruinando la carrera del australiano, pero lo que siguió fue aún más inaceptable. Stroll insultó a Ricciardo a pesar de haber sido él quien causó el accidente. La reacción de Stroll ante la penalización de 10 segundos fue igualmente sorprendente. En su entrevista posterior, su actitud fue aún peor. Someone braked in front, and then I think it was like everyone kind of braked, and the car. Ricciardo no pudo ocultar su furia al enterarse de los comentarios de Stroll. La cámara de Stroll dejó en evidencia que estaba distraído mirando hacia la curva y no al auto que tenía enfrente. Este es Stroll. Eso es Stroll. Madre mía, Stroll se lo ha llevado puesto, sí. Este es Stroll. Eso es Stroll. En la tercera práctica libre del Gran Premio de España de 2024, Stroll superó todos los límites de irresponsabilidad e imprudencia. Mientras realizaba una vuelta rápida, el canadiense fue bloqueado por Lewis Hamilton, quien se disculpó de inmediato. Sin embargo, las disculpas no le importaron a Stroll, quien se abrió de manera excesiva y empujó a Hamilton de forma intencional. Poniéndolo en peligro y provocando una colisión entre ambos. El resultado fue que Stroll terminó con daños en el suelo de su auto. Su comportamiento fue innecesario, infantil e irresponsable, y una vez más, no reconoció sus propios errores.
Esto es una prueba de que en este deporte se manejan muchas controversias. Si quieres estar al día de todos estos épicos momentos en este deporte, suscríbete a este canal para que no te pierdas nuestros videos.